senda que Cristo ha trazado, voy rumbo a la patria que Él fue a preparar. Ya nada del mundo a mí me detiene, anhelan mis ojos su rostro mirar. Ya nada del mundo a mí me detiene, cuchillo o espada, tristeza o afán, de Cristo y su gracia no podrán separarme, anhelan mis ojos su rostro mirar. Airados azotan mi vida, con furia han golpeado ya todo mi ser. Y aunque temblando ante la furia del viento, la fuerza de Cristo no me deja caer. Ya nada del mundo a mí me detiene, cuchillo o espada, tristeza o afán, de Cristo y su gracia no podrán separarme, anhelan mis ojos su rostro mirar. Esas cosas que escuchamos de hombres fieles a Dios, de hombres persistentes en esta batalla, no podemos perderlas de vista. No podemos perder de vista todo lo que las Escrituras, las Sagradas Escrituras nos hablan de un hombre como este que estamos mencionando, Pablo el apóstol. Hay que analizar y hay que echar mano a esa enseñanza. Son muchos los que la Biblia presenta como hombres ejemplares, como cuando el Dios Altísimo habla del profeta Samuel, habla de otros profetas que se pusieron delante de la presencia de Dios y que fueron puestos en la balanza y fueron hallados con el peso correcto. Ese tipo de personas hay que seguir el ejemplo y hay que escudriñar y hay que mirar cómo hicieron, cómo vencieron, cómo lograron esas batallas y esas victorias, cómo vencieron en esas batallas. Eso es importante. Alabado sea el Señor. Y aquí dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
y que sean idóneos. Está hablando, si ya comprobó ante muchos testigos que estas cosas son reales y verdaderas y son importantes y son claves en esta batalla que libramos en la tierra, pues vaya y enséñele a otros. Busque, no a cualquiera, busque hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Alabado sea Dios. Por eso este evangelio se ha ido divulgando, repartiendo por toda la faz de la tierra, porque estos hombres fieles, estos hombres que han sido idóneos, que han sido fieles, que han persistido en esta batalla, definitivamente hay que imitarlos y hay que transmitir la enseñanza que dieron, que dejaron. Hay que llevarle a otros, hay que promover esa verdadera enseñanza a través de otras personas que necesitan escuchar una palabra como esta. En la primera carta a Timoteo, el capítulo 4, el versículo 16, dice la Escritura: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí hay otra recomendación poderosa de persistencia. Aquí habla de tener cuidado de sí mismo, persistir en el cuidado, persistir en cuidarse. Alabado sea Dios. Es fácil decirle a otro: hasta luego, cuídese mucho, ahí se cuida. Pero no es una simple palabra, ni una simple voz, ni un hábito, ni un dicho común. El cuidarse va más allá, es profundo. La vida es una sola y hay que cuidarla. Hay que cuidar la vida en la persistencia. Hay que cuidar la vida. Aquí dice la palabra: ten cuidado de ti mismo. Hay muchísimo que decir y que hablar. Si hablamos de la salud, muchos no sirven. Son pedazos de gente andando llenos de plagas, de enfermedades. ¿Cuál fue la causa? Nunca se cuidaron. Nunca cuidaron su vida física. Nunca se preocuparon por qué comían, qué tomaban, qué bebían, qué ponían en su organismo. Nunca cuidaron la salud. Tienen 40, 50 años y ya no sirven. Algunos andan con bordones porque no cuidaron su vida física. Les importaba igual si comían o no comían, si desayunaban o no cenaban o no almorzaban. Eso era indistinto. Pero la palabra nos habla de persistir en cuidarse, cuidar la salud, cuidar la vida. Cuando hablamos de la vida espiritual, también tiene que estar la palabra persistencia. Hay que persistir en cuidar la vida espiritual, en cuidar que la oración de su vida no se vaya al piso, no mengüe. Persistir en la oración,
persistir en el estudio de la palabra, persistir en la asistencia a los templos, en el congregarse. Es decir, si a alguien me dice a mí, ten cuidado de ti mismo, hay una trampa determinada, predeterminada contra su vida, me están dando una advertencia y yo debo cuidar mi vida, debo tomar el consejo, debo hacer un análisis de las cosas. Alabado sea el Señor, porque debo cuidar mi vida espiritual. Debo cuidar, si alguien dice el lugar donde va a estar es un lugar peligroso, contaminado, contagiado, debe cuidarse, pues debo cuidarme. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Primero, estamos hablando del cuidado personal. Alabado sea Dios, de un cuidado personal, porque es el instrumento. Hay gente, espiritualmente hablando, llenos de la presencia de Dios, tienen una presencia, un fuego en los huesos, tienen la presencia de Dios en sus vidas de manera poderosa, pero sus cuerpos no les sirve. Entonces, de nada va a servir que haya una llama ardiendo en un siervo de Dios, en un ser humano que sirve a Dios, una llama poderosa, una gran visión. Pero si el cuerpo, si el organismo no le sirve, está desbaratado, está destruido, de nada sirve todo lo que tiene dentro de su vida. De nada sirve todo lo que posee. Tiene que cuidar su cuerpo, su organismo, pero también tiene que cuidar su organismo espiritual. La vida espiritual de una persona tiene que ser acorde a lo que representa. Si usted es un pastor, un evangelista, un maestro, su vida espiritual no puede ser inferior a la de los alumnos que tiene. Su vida espiritual tiene que superarle como pastor a los miembros de la iglesia, como evangelista a cualquier predicador, como maestro tiene que superarle a muchos. Entonces, no por demás, aquí la palabra dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. El cuidado que tenemos, que debemos tener con la doctrina que sustentamos y que predicamos, es un cuidado especial, es un cuidado extraordinario. Alabado sea el Señor, porque la doctrina se puede desvirtuar, cortar, se puede hablar medias verdades. La doctrina puede ser manipulada, la doctrina puede ser manchada por falsos maestros, torcida por falsos maestros, por falsos profetas. La doctrina tiene que tener persistencia desde el momento que usted recibió la verdad. No la venda, no negocie la verdad, no la cambie. El momento que recibió la verdad, tiene que vigilar sobre esa verdad que posee. Es una verdad que debe mantenerse inalterable delante de Dios y delante de los hombres. Por eso hay que persistir en la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto indica que cuando una persona no persiste
en mantener la sana doctrina en alto, se va a perder él y va a perder a todos los seguidores, a todos los que lo siguen. Se van a echar a perder, se van a descarriar, se van a confundir, van a ser personas turbadas, personas confundidas, personas que han manipulado o les han manipulado encubiertamente la doctrina y no se han dado cuenta, y se van a extraviar, se van a perder lo que dice la Escritura realmente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuándo la persona se va a extraviar y cuándo le va a poner oído a los demonios, a doctrinas de demonios, a doctrinas falsas? Cuando dejó de persistir en la sana doctrina. Cuando una persona persiste en la sana doctrina, no va a permitir que el espíritu de engaño, de mentira, vaya a penetrar en él. ¿Por qué? Porque tiene discernimiento, porque ha persistido en buscar a Dios, ha persistido en la sana doctrina, y cuando oye hablar un falso maestro, desde lejos lo detecta, así sea por radio, por televisión, en un parque, en la calle, está hablando una herejía, y su espíritu, que está acostumbrado a la verdad, su corazón, su mente acostumbrada a la verdad, va a discernir y va a detectar que lo que está hablando esa persona es falso. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Hay que persistir en escuchar, en hablar la palabra, en recibir y transmitir la verdad. Persiste en ello. Haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y vas a ser una ayuda poderosa, hermano y hermana, líder de la iglesia, en cualquier congregación que tiene responsabilidades. Si usted persiste en la sana doctrina, los que lo siguen en cualquier ámbito y en cualquier posición que tengan, los que lo siguen, los que lo acompañan, también serán encaminados en lo correcto, en lo puro, en lo limpio. Alabado sea el Señor para siempre. La palabra dice en Santiago capítulo 4 versículo 17: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo sé que tengo que cuidar mi vida, que tengo que cuidar lo que Dios me ha dado y no lo hago, estoy pecando. Hay gente que está pecando deliberadamente. Otros pecan aparentemente por ignorancia. Dios dice que Él no dará por inocente al culpable. Es decir, cualquier borracho, cualquier hombre se va a emborrachar, Dios no lo da por inocente, porque Él sabe que va a hacer algo que no es correcto, porque fue creado con un libre albedrío y con una conciencia que le dice, que se convierte en una ley para él, que le dice: no lo haga o sí lo puedes hacer. ¿Es pecado lo que va a hacer o no es pecado? Alabado sea Dios. El que sabe hacer lo bueno, el que sabe que ese problema que está pasando, esa situación que está pasando, solamente la puede resolver a través de la oración, pero no lo hace.
está pecando, está fallando a Dios, sabe que el fracaso de muchos, el fracaso de miles y miles, por no decir millones en la tierra, de fracasados, de arrinconados, de desbaratados por el diablo, la persona lo sabía. La persona sabe. ¿Cuántos miembros de congregaciones saben que si no se congregan se van a enfriar, se van a debilitar, se van a ir al piso, van a aceptar cualquier tentación, se van a meter en ella y van a fracasar? Eso lo sabían. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, está pecando. Si sabe que tiene que congregarse y no se congrega, es un pecador, está pecando, porque está proveyéndole al enemigo. La palabra habla claramente que al diablo no hay que proveerle, entrar en su territorio. No deis lugar al diablo. No le podemos dar ese lugar, porque el enemigo va a combatir nuestra vida y nos va a desbaratar. Y nos va a desbaratar cuando la persona se pone en el territorio del enemigo, en el territorio de Satanás, pierde sus facultades espirituales, el poder de la palabra, y entonces está en un camino, en un lugar que no debiera estar y que no debió haberse metido, porque el enemigo lo va a combatir. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué sabe usted de cuidar su vida y sabe que no lo está haciendo? Está en desobediencia, y toda desobediencia es pecado. Alabado sea Dios para siempre. La persistencia en las cosas que hacemos tiene mucho que ver, se refleja en la bendición, en la prosperidad o en el fracaso. Se va revelando. Estas cosas no aparecen por aparecer. Cada persona que persiste en buscar a Dios y persiste en la sana doctrina y persiste en lo correcto, indiscutiblemente tendrá un final, como dice la palabra. Hay un final dichoso para el hombre de paz. No puede haber un final de fracaso, de desgracia, de derrota para alguien que persistió en buscar a Dios. Mire, el capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas dice en el versículo 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Pablo dijo: yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No soy yo el que puedo dar un crecimiento numérico a una congregación. Yo lo que tengo que hacer es persistir en orar, en dar la palabra, persistir en instruir al pueblo, en alimentar el rebaño como ovejas que son, con la palabra de Dios, y combatir al lobo rapaz, combatir al falso maestro, combatir al falso profeta, al falso apóstol, combatir a todo lo que se levanta en contra
de ese rebaño, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Quien realmente puede hacer milagros y maravillas no es el hombre, es el Señor. Aquí está hablando de un hombre que empezó a reinar cuando apenas tenía 16 años de edad. Este hombre reinó en Jerusalén 52 años. Durante el tiempo de su crecimiento, y es el gran problema de muchos, que mientras están creciendo, buscan a Dios, sirven a Dios, pero cuando ya crecen, llegan a una estatura donde creen o piensan que tienen las cosas que iban a obtener, bajan la guardia, desisten de la persistencia, se declaran pasivos, relajados, alabado sea Dios, y desertan de la batalla, huyen de la batalla. Antes hacían días completos de ayuno cuando no tenían nada y cuando estaban empezando a levantarse, mientras Dios los levantaba, ellos buscaban a Dios de corazón. Cuando ya lograron alguna meta alcanzada, ya esos ayunos dejaron de ser como los hacían antes. Ya la llegada al templo, antes llegaban temprano, ahora llegan a medios cultos. Se nota cuando una persona desertó de la batalla, dejó de pelear la batalla, dejó de buscar a Dios. Este hombre, Dios lo bendijo extraordinariamente y le dio mucha fama fuera de las fronteras. Fue muy mencionado, nombrado por todas partes, pero en su persistencia en buscar a Dios, Dios le dio entendimiento en visiones. Es decir, que Dios le revelaba las cosas a través de visiones. Dios le hablaba en las noches, en el día. Y era un rey civil, político. ¿Por qué nosotros, los que estamos dedicados al servicio de Dios, carecemos muchas veces de ese tipo de revelaciones, de dirección espiritual? La palabra insiste que en esto hay que persistir. Lo trágico es lo que dice el mismo versículo. En esos días en que buscó a Dios, en que persistió en buscar a Dios, Dios le prosperó y fue entendido en visiones. Y en esos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Cualquiera diría: ¿por qué no he prosperado? ¿Por qué no prospero en el ministerio? ¿Por qué no prospero en mi vida espiritual como miembro de una congregación? ¿Por qué no prospera el liderazgo que me han conferido, me han concedido, me han dado dentro de la iglesia? ¿Por qué como miembro de la iglesia no veo prosperidad? Busque la palabra. Dios no va a prosperar a nadie sin buscarle a Él. La palabra dice que el que llama a la puerta se le abrirá. El que busca, halla. Si no tiene, es porque no ha buscado. No ha buscado a Dios. No ha tocado persistentemente la puerta. La puerta no se va a abrir sola.
alguien se la va a abrir. Y tiene que llamar a esa puerta, tiene que tocar a esa puerta. Si hay alguien adentro, saldrá o contento o enojado a abrir la puerta, pero saldrá. Dios no es injusto. Él tiene el poder para bendecir, para prosperar, para levantar a aquellos que persisten en buscarle. Definitivamente, en esos días en que este hombre buscó a Jehová, Él le prosperó. Él le prosperó. Le dio victorias grandes. Dios lo hizo famoso dentro y fuera de la nación. Creó máquinas, creó armas, fabricó armas importantes en contra de sus enemigos. Dios lo prosperó, lo bendijo. La persistencia en buscar a Dios debe ser nuestra tarea. Indiscutiblemente, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, vemos el comienzo de la iglesia, la formación después que el Señor es crucificado, resucitó de los muertos, da instrucciones claras sobre estas cosas, sobre la oración, sobre la persistencia, sobre la predicación de la palabra y una enorme cantidad de temas importantísimos para mantenerse. El Señor sabía que después de él ascender al cielo de nuevo y después de la predicación de la iglesia que estaba formándose, iba a venir persecuciones tremendas que no las iban a aguantar aquellos que no persistieran en buscar a Dios. El capítulo 1 del libro de los Hechos, el verso 14, dice la palabra: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos ellos perseveraban, persistían en unanimidad, en grupo y en comunión espiritual. Persistían en buscar a Dios, en oración y en ruego. Alabado sea el Señor para siempre. Y la palabra nos dice en la epístola a los Colosenses, el capítulo 4, verso 2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es decir, que las cosas que tenemos en las manos se pueden caer, se pueden desbaratar, se pueden echar a perder por falta de perseverancia. Cuando se persevera en buscar a Dios, estamos tan seguros que podemos dar declaraciones en el espíritu de lo que sea. Si nosotros persistimos en buscar a Dios en este país donde Dios nos ha puesto, las cosas grandes no han venido. Hemos visto cosas importantes, maravillosas, pero lo grande está de camino.
Si 2 o 3 persistimos en buscar a Dios, esos 2 o 3 vamos a ver las cosas grandes. El que no persiste en buscar a Dios verá siempre las migajas, lo pequeño, lo limitado. Verá las puertas cerradas, verá el cielo cerrado. El que persiste en buscar a Dios con perseverancia, persevera en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hay que persistir, perseverar en la oración, velando, poniendo cuidado. Estamos orando por tales cosas, están sucediendo. A veces nos asustamos de las cosas que están sucediendo, de los milagros, de maravillas. Se nos olvida que hemos persistido en buscar a Dios. Y cuando se persiste en buscar a Dios, van a haber milagros, maravillas, van a haber cosas extraordinarias que van a suceder. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y en el libro de los Hechos, el capítulo 6, dice la palabra en el verso 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y esto es muy significativo, hermano pastor, maestro, evangelista, ministro del evangelio que me está escuchando. Esto es muy importante. Después de una reunión en Jerusalén, determinaron que tenían que repartirse el trabajo. Alabado sea el Señor. Y dice el verso 2: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. De eso se trataba la reunión. Y luego concluyen diciendo: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cada uno de nosotros, como siervos de Dios, como instrumentos que el Señor ha separado, ha escogido, ha llamado para administrar la obra bendita de Dios. La palabra dice: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La administración de la palabra. Ningún pastor, ningún instrumento de Dios debiera salir al pueblo, a una congregación, con payasadas, con disparates, con cosas improbables, sino comprobándolo con las Escrituras. Nosotros tenemos que persistir en el ministerio de la palabra. Quiere decir que tenemos que persistir en escudriñar las Escrituras, en preparar el mensaje de la palabra de Dios para aquellos que necesitan de esa palabra, para las ovejas, para el pueblo que tiene hambre y sed de justicia. Pero no solamente preparar la palabra, el ministerio está entrelazado en estas dos cosas importantísimas: la oración y la predicación. Se puede predicar mucho, pero si no se ora, esa predicación es vacía. No hay revelación de Dios en el instrumento, en la persona. Se puede orar mucho,
Pero si no se escudriña las Escrituras, hay una antorcha que se apaga cada rato porque no tiene la consistencia. Esta palabra bendita la recibimos cuando buscamos a Dios. Si hubieran estado en mi secreto, dice el Señor a los profetas en tiempos de Jeremías, de Ezequiel, Dios le habló mucho al pueblo y le habló mucho señalando esos profetas falsos y les dice: si hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho oír mis palabras y hubieran impedido el cautiverio de mi pueblo. Esto indica que yo no puedo tener revelación de Dios si no le busco, si no busco su presencia, su rostro. Por eso ellos decidieron y definieron el trabajo. El trabajo nuestro no es servir a las mesas. Eso no quiere decir que usted no recoja un plato, que usted no haga nada en su casa o en cualquier sitio. Lo que quiere decir es que el trabajo nuestro, la prioridad nuestra como ministros del altar, es la oración y la palabra. Ese es el trabajo que Dios nos va a pagar. Hay que predicar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Cuando esta palabra se le da al pueblo, tenemos entonces una iglesia evangelizadora que predica en las calles, en los parques, en las radioemisoras, en los medios de comunicación como son los modernos, las redes sociales. Se predica una palabra. Dice que en aquel tiempo la iglesia, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, verso 42, y todos los días en el templo y por las casas, en células, en reuniones, visitando la gente para llevarle la palabra. ¿Qué más dice? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese fue el trabajo de esa iglesia en su momento, al comienzo de la era cristiana. Las calles, los parques, los medios de comunicación que no los poseían como nosotros en el tiempo que vivimos. Alabado sea el Señor para siempre. Persistir en los medios de comunicación es el tiempo que estamos viviendo. Hoy el Señor nos ha hablado. En Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Ninguna iglesia en particular, ninguna organización en particular podrá atribuirse que ha predicado en el mundo entero. Mientras no use los medios de comunicación en el tiempo que vivimos, no llegaremos fuera de la cárcel llamada templo, ahí metidos en un templo. Si se usan los medios de comunicación, usted puede llegar a cualquier continente de la tierra donde nunca se ha imaginado que llegará. Va a llegar, sí, Señor. Y esa es la orden. Esa es la orden. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Hay que llevar esa palabra. Persistir en la predicación. Persistir
en llevar esa palabra bendita al mundo. El Señor dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De qué manera? Una iglesia, una organización jamás podría ir hasta lo último de la tierra en ninguna parte del mundo, ninguna organización evangélica. Una iglesia puede llegar, una sola iglesia, en el tiempo que estamos viviendo, usando los medios de comunicación, puede llegar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Por eso el Señor dice proféticamente, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y luego vendrá el fin. Por eso entendemos claramente que la predicación en este tiempo responsable de hombres y mujeres que Dios ha llamado está haciendo que ese tiempo se reduzca y que Cristo venga a llevarse a su iglesia de la tierra. Porque este evangelio está siendo predicado en todo el mundo. ¿De qué manera? ¿Corriendo en aviones o en barcos? No, a través de los medios de comunicación. Nos han llamado a nosotros del África, de la India, nos han llamado de Europa, de diferentes continentes de la tierra, de países, de lugares, de rincones del mundo que no creímos ni pensábamos jamás que fuéramos a llegar. ¿Cómo? A través de los medios de comunicación, este evangelio será predicado en todo el mundo. Alabado sea Dios para siempre. Esta verdad es contundente. Alabado sea su nombre por siempre. Tan contundente que nadie podrá salir al paso para detener esta verdad. Segunda de Corintios 13:8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Esta verdad saldrá, ha salido y está llegando a muchos lugares de la tierra, y nada y nadie podrá contra la verdad. Puede haber mentira predicándose por todas las redes sociales, por todos los medios de comunicación del mundo, pero la verdad nadie la podrá combatir. Nadie podrá contra la verdad. No hay nada contra la verdad. Se puede decir todo lo que se quiera, pero la verdad va a prevalecer. La verdad va a ser siempre la verdad, y la mentira va a ser siempre la mentira. El diablo va a ser siempre diablo. Que el Señor lo reprenda con el infierno entero. La sangre de Cristo nos cubre, pero Dios seguirá siendo Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado ni cambiará. Él es la verdad. Alabado su nombre para siempre. Y cuando entendemos que Él es la verdad, entonces tenemos que hacer lo que la palabra dice. Alabado sea el Señor. La palabra dice que el que dice, mire esto, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2, verso 6.
El que dice que permanece en Dios tiene que demostrarlo. Igual lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué es lo que está diciendo? Debe haber una demostración. Usted y yo tenemos que persistir en la sana doctrina. El mundo se ha dado cuenta y se seguirá dando cuenta que hay hombres y mujeres, que hay un remanente escogido en la tierra diferente a los demás pueblos de la tierra. Ese remanente no es simplemente una denominación, es un pueblo que está diseminado en muchos grupos en la tierra. Hombres y mujeres lavados en la sangre de Cristo, que tienen la palabra, la verdad en la mano, y que nadie podrá enfrentar ni destruir la verdad. La verdad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero todo aquel que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, es decir, debe dar una demostración que sí lo es. Debe dar una demostración que Cristo vive en Él. Alabado sea el Señor para siempre. Que Cristo vive en su corazón, en su alma, en su ser. Que no hay nadie que le haya podido cambiar fuera del Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. Ese tipo de personas, el Señor les dice en Juan capítulo 12, versículo 26, dice la palabra: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno sirve a Dios, siga detrás de Él. Si no le sirve, no pierda el tiempo. Los que servimos a Dios, vamos detrás de sus enseñanzas, de su poder, de su gracia, de sus promesas. Vamos por fe detrás de la nueva Jerusalén, donde será nuestra morada eterna. Termino con esto, hermanos y hermanas. Segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 8, dice la palabra: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas, ¿cuáles cosas? Si usted persiste en la doctrina, si persiste en la oración, si persiste en servir a Dios, si persiste en tener una vida espiritual ejemplar, persiste en ser un guerrero, persiste en ser un valiente, porque es muy extraño que muchos empezaron siendo valientes, siendo luchadores, y terminaron siendo cobardes. Muchos comenzaron llenos del Espíritu y han terminado en cajones de carne, bultos de carne, vacíos, siendo el espectáculo, el hazmerreír del mundo. Persista en buscar a Dios. Si estas cosas de persistencia en la doctrina, en la oración, en la búsqueda del rostro del Señor, en el evangelismo, en la predicación, en el ministerio de la palabra, de la oración, están en usted y abundan, no os dejarán estar
ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Alabado sea el Señor. Aleluya. También dice el verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y que este mensaje de la palabra pueda hacerle a usted persistente hasta ver lo que Dios le ha prometido y lo que se ha propuesto alcanzar. Cierre sus ojos, incline su cabeza si lo puede hacer. Y si usted no tiene a Cristo, arrepiéntase de sus pecados. Si está caído de la gracia, levántese de esa miseria. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias, oh Dios, por este mensaje. Bendice a aquellos, salva a aquellos hombres y mujeres que piden perdón, que te reciben como Salvador y Señor de sus vidas. Sana a los enfermos, Señor. Opera milagros y maravillas. En el nombre de Jesús, fortalece a tu pueblo. Desafía a tu pueblo, Señor, a vivir una vida diferente para la gloria de tu nombre. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un abrazo para todos.